Bienvenido a una lección sobre cómo escribir ecuaciones lineales en forma general para representar problemas de aplicación. La forma general es la forma x más y es igual a c, donde las variables son x e y. A es el coeficiente de x, b es el coeficiente de y c es una constante. Veamos nuestro primer ejemplo. Las entradas para el cine cuestan $7 para adultos, $5.50 para niños. Se recaudó un total de $668 en ventas de boletos para el sábado por la mañana. Se nos pide que escribamos una ecuación que represente la cantidad total de dinero recaudado. Observe cómo hay dos incógnitas en esta situación. Uno desconocido es el número de boletos para adultos vendidos, y el segundo desconocido es el número de boletos para niños vendidos. Asignemos variables para estas incógnitas. Entonces, dejemos que sea igual el número de boletos para adultos vendidos, y dejemos que c sea igual al número de boletos para niños vendidos. Y ahora escribamos una ecuación para representar esta situación. El dinero recaudado de las entradas para adultos tendría que ser de $7 veces A, la cantidad de entradas para adultos vendidas, por lo que tenemos $7 veces A, más la cantidad de dinero recaudado de los boletos para niños tendría que ser de $5.50 veces C, el número de boletos para niños vendidos, entonces $5.50 veces C, este total debe ser igual. El monto total recaudado de $668. Entonces esta es la ecuación, pero normalmente, al escribir una ecuación, dejamos las unidades apagadas. Y entonces nuestra ecuación lineal final será 7a, más 5.5c. Es igual a 668. Y ahora para la parte B, si se compraron 42 boletos para este evento, ¿cuántos niños había? Entonces, como nos dijeron que se compraron 42 boletos para adultos, sabemos que A es igual a 42. Así que ahora sustituiremos 42 por A en nuestra ecuación y resolveremos C. Realizando la sustitución, tendríamos 7 veces 42, más 5.5c. Debe ser igual a 668. Bueno, 7 veces 42 es igual a 294. Entonces tenemos 294 más 5.5c. Es igual a 668. Siguiente paso, queremos aislar el término c, por lo que restaremos 294 en ambos lados. Simplificar esto sería 0, entonces tenemos 5.5c igual a 668 menos 294. Es igual a 374. Y último paso para dividir ambos lados por 5.5. Simplificando aquí obtenemos una c, o c, es igual a 374 dividido por 5.5 es igual a 68. Entonces, dado que c es igual a 68, ahora sabemos que 68 niños asistieron a la matiné. Attended the matinee. Veamos un segundo ejemplo. Juan tiene un bolsillo lleno de monedas de 10 centavos y cuartos. El valor total de su cambio es $6.25. Comenzamos definiendo las variables, no sabemos cuántos dimes tiene Juan o cuántos trimestres tiene, estas son las dos incógnitas. Así que dejemos que D sea igual al número de monedas de 10 centavos. Y Q es igual al número de trimestres. Sabemos que cada centavo vale 10 centavos, y cada trimestre vale 25 centavos. Entonces, el valor de los dimes tendría que ser 10 centavos por D, el número de dimes. Además, el valor de los trimestres tendría que ser 25 centavos por Q, el número de trimestres. Y el valor total debe ser $6.25. Lo que nos da nuestra ecuación lineal. Observe cómo aquí esta ecuación se escribe en dólares. Podríamos escribir una ecuación equivalente usando centavos. Entonces, esta sería una ecuación posible, o podríamos decir 10 centavos por D, el número de monedas de 10 centavos, más 25 centavos por Q, el número de trimestres, debe ser igual 6.25 a dólar, que serían 625 centavos. Cualquiera de las ecuaciones sería correcta.
Sin embargo, para escribir la ecuación final, dejaremos las unidades apagadas. Entonces, si esta fuera la ecuación que queríamos usar, tendríamos 0.1d más 0.25q es igual a 6.25. O, usando centavos tendríamos 10d más 25q es igual a 625. Equals 625. Observe que esta ecuación tiene decimales, esta ecuación no. Entonces, esta ecuación en realidad sería más fácil de trabajar, pero son equivalentes, y cualquiera de los dos es correcto. Ahora veamos la parte B. Si Juan tiene 7 cuartos en su bolsillo, ¿cuántas monedas de 10 centavos hay? Entonces, si tiene 7 cuartos, nos dicen que Q es igual a 7. Realizando la sustitución en, digamos, esta ecuación aquí, tendríamos 10 de más 25 veces 7. Es igual a 625. 25 veces 7 es igual a 175, entonces tenemos 10 de más 175 es igual a 625. Aislar 10 de restando 175. En ambos lados, simplificando, tenemos 10 de igual a 625 menos 175 es 450. Último paso, divida ambos lados entre 10. Simplificando obtenemos que 1 de es igual a 450 dividido por 10 es igual a 45. Entonces d es igual a 45, lo que significa que Juan tiene 45 dimes. Creo que nos detendremos aquí para esta parte, veremos algunos ejemplos más en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil.